¿Qué tal, Eurocuriosos? ¿Cómo estáis? Seguimos reaccionando a canciones de Eurovisión 2025. Ya se va completando la orla con todos los participantes de esta edición y ya nos quedan muy poquitas canciones por conocer. Chequia. Ya conocíamos a su representante, Adonis. Incluso aquí en el canal, pues eso, le habíamos hecho un Conociendo a él, estuvimos ahí bicheando su discografía. También escuchamos una versión que mira, que la voy a intentar recuperar ahora. La vamos a escuchar, recordarme que la escuchemos ahora antes de escuchar la versión definitiva, porque una versión en directo, como acústica, que cantó. Y para ser conscientes a ver de cómo de diferente es la versión final, que es la que ha lanzado hoy, que va a ser la versión que va a cantar, con la que va a participar en Eurovisión 2025. ¿Vale? Pero primero, como siempre, vamos a repasar el palmarés de Chequia en Eurovisión. No tiene ninguna victoria. En los últimos años, bueno, su mejor posición ha sido un sexto puesto en 2018 con Nicolas Joseph y Lie to Me. A ver si os acordáis que encima el drama que nos dio este chiquín, que en un ensayo se rompió la espalda, estuvo en el hospital a punto de no participar. Una locura. Por el salto. Se jodió una vértebra o algo así por el salto este que hizo del escenario. Mira, ahí. Pues en ese ensayo se fastidió la espalda. Y a punto estuvo de no hacer la final. Y yo dije, bueno, va a hacer la final y no hará el salto. Pues hizo el salto. Bueno, pues esta ha sido su mejor posición. Un sexto puesto. En los últimos años, en 2021, Benny Cristo con Omaga. Y esta canción que tuvo tantos revamps que incluso hizo un revamp que luego quitó porque no gustó el revamp del revamp. No se aclaraba, no se consiguió clasificar para la final. Oh my God. A mí la canción me gustaba. A mí la canción, yo he de decir que a mí me gustaba Omaga. 2022, tenían preselección por aquel entonces We Are Dummy con Lights Off. Consiguieron pasar a la final con este súper espectáculo. Una cantidad de vatios, se gastaron todos los vatios que había de luz. ¡Hala! Venga luz, venga luz, venga luz. Con una canción súper bailable, súper animada, quedaron en un puesto 22. En el 23 eligieron también con preselección nacional a Las Vesna con My Sister Crown y que trajeron un número, a mí me parece, esta puesta en escena me parece maravillosa. El vestuario de ellas, los visuales, la coreografía. We Are Not Your Dolls, la realización. Las reinas. Esas manos en los visuales me parecían súper guays. Las coletas, no sé, estaba muy bien. Que mira que íbamos con toda la pretemporada porque las veíamos actuar en directo muy desordenadas, todo como muy caótico. Y decíamos, uy, ya verás estas. Pues nada, nos trajeron una puesta en escena, todo muy bien, orquestada, colocadita, con las voces perfectas, muy bien. El año pasado, ya la hemos casi adoptado en España porque Aiko acabó saliendo con la batería de San Marino, con los Megara española, y ahora está aquí en España, que la hemos adoptado totalmente. Nos hemos traído a Aiko de República Checa a España con este pedestal, que no se consiguió clasificar para la final. Para mí, chico, ¿qué quieres que te diga? Un poco injustamente no se clasificó, porque la puesta en escena estaba chula. Mira, J. Cabello le quedó más fino
con esas lucecitas mejor que con las linternas. Muy bien, esos vocals. La energía, el escenario, los cubos. A mí me gustó muchísimo Aiko y la canción, la verdad es que estaba muy bien, pero no consiguió clasificarse por muy poquito. Una pena. Bueno, pues este año tenemos a Czechia, a Adonis con este Kiss Kiss Goodbye. Ha sido elegido internamente. Este año Czechia ha decidido ya no celebrar su preselección nacional, el ISIC. Así que han elegido internamente a Adonis. Kiss Kiss Goodbye se estrenó por primera vez de forma acústica en la primera semifinal del mes, que me podrían haber puesto el vídeo. Pero venga, vamos a buscarlo y lo escuchamos así. Recordamos cómo era esa versión acústica de Kiss Kiss Goodbye. Aquí la tenemos. La voz desde luego sorprende. Hombre, aquí hizo muy bien porque demostró que vocalmente el directo no tiene ningún problema. O muy sentida. Ya hace tanto que ya no me acordaba de la canción, la verdad. Y aquí ya sí que se anima. Con esos coros. No sé si será muy distinto a esto. Kiss Kiss. Oye, qué chulo el traje, el material este me encanta. Qué maravilla. Y el muy mono, cosa que me parece una injusticia que le saquen esta foto, que parece, no sé, ha salido durante 7 días seguidos y todavía no se ha dormido. O le han pegado una paliza o algo. Pero bueno. Bueno, esa era la versión acústica, que tampoco era tan acústica, porque al final no era acústico, de Kiss Kiss Goodbye. Vamos a escuchar ya la versión definitiva con la que participará en Eurovisión. Vamos con la versión eurovisiva de Kiss Kiss Goodbye. A ver qué tal nos parece. Y a ver si ha cambiado mucho con respecto a esa versión acústica. Haciendo deporte. Time Machine set. Time Machine. Se va al futuro. 100 años en el futuro. La voz. Es que tiene una voz muy chula. So holy, it almost fooled me. When you said you loved me, it almost moved me. Kiss, kiss, goodbye. Kiss, kiss, goodbye. Pues se parece bastante a la canción que escuchamos. Vamos, por no decir que es idéntica.
Los coros le dan un puntito de epicidad. Tampoco me lo esperaba. Ostras, el dance break más raro de la historia de Eurovisión. Diferente, más diferente, más diferente. ¡Guau! Menudo dance break. Goodbye. Ostras, el dance break es muy hard, ¿eh? Muy, 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 muy hard, macho. Uf. Tengo una pregunta. ¿Ha salido ya en Spotify? ¿Es así la versión de estudio en Spotify? Voy a buscarlo. Es que tiene las dos versiones. Tiene la versión Acoustic Live version y el propio Kiss Kiss Goodbye. Ostras, sí, la versión de estudio también tiene el dance break. Ostras, la versión... Es que decía, bueno, que es que quizás solo es el videoclip el que tiene el dance break y entonces, pues nada, como no es la versión oficial, pues al final en el escenario pues quizás no hace el dance break o tal. A mí el dance break me ha parecido súper forzado. También es verdad que hace que te llama la atención, ¿no? Y entonces al final es que para bien o para mal que hablen de ti. Y lo peor que te puede pasar en Eurovisión es que pases desapercibido. Entonces, si ahí, claro, lógicamente va a meter un dance break así que nadie se espera porque está haciendo un baladón así épico y tal, y de repente llega ese dance break, además así es que no sé, es que parece hasta casi K-pop. Desde luego la gente se va a sorprender. Me alegro de haber recordado la canción de forma original, la que cantó en el Malta Eurovision Song Contest. Hombre, ahí nos da una idea de la voz, la defiende muy bien, la canción está muy bien, es muy parecida a la que habíamos escuchado, solo que la parte del principio, la que había cantado en Malta, sí que era más acústica, solo voz y piano, pero el final ya sí que es la canción simplemente sin el dance break. Curioso. La canción me gusta, pero es que el dance break no tanto. Es que no tanto. Me saca un poco de la canción. Y bueno, si está también en Spotify la otra versión con solo piano acústica, pues quizás me quedo con la versión acústica. No te digo que no. A ver, él canta muy bien, la canción está muy chula. Llama la atención, es eso, tiene buenas voces, tiene esos coros, esa parte final épica. Pero, me ha descolocado un poco el dance break. Es una pena que personalmente, que por culpa de ese trocito sea al final lo que más recuerde de la canción, ¿no? No sé qué va
cómo va a ser recibido ese dance break, porque supongo que también a nivel escénico también va a ser muy disruptivo, ¿no? Entonces va a ser un poco todo el mundo, what the fuck. What the fuck acaba de... What the hell have just... Mira, hemos reaccionado a las de Reino Unido hace nada y es un what the hell just happened. Exactamente, exactamente. También es verdad que quizás si solo se hubiese quedado con la parte así kiss kiss goodbye, no sé qué, habría sido un poco bueno, pues vale, un baladón así amoroso, tradicional, ¿no? Habría sido un poco... y quizás habría pasado un poco desapercibido. Pero que es verdad que llevamos varios años ya en que llevamos en una tónica en que parece que las canciones en Eurovisión tienen que ser totalmente disruptivas, tienen que mezclar géneros, tienen que tener un cambio que sorprenda completamente, pues de una canción rap te pasa a una canción techno, en una canción pop de repente te meten algo lírico. Está siendo una tónica muy general y parece que está siendo una fórmula que se está usando ya en muchas canciones para llamar la atención en Eurovisión y pues como todo, y como los dance break. Y los dance break pues ya hay que ser más comedidos ya con los dance break. Hay que saber si viene a cuento, si no viene a cuento y si se puede hacer o no se puede hacer. Ya nos estamos extralimitando un poquito, señores. No sé, tengo que darle más tiempo a esta versión con este dance break de Adonis. Le tengo que dar un poquito más tiempo y darle una decisión de ver qué hacemos con él. Porque yo ahora mismo me quedo con la versión sin dance break. Al final en la Eurovisión a saber qué versión nos trae, no tengo ni idea. O nos hace un tercer dance break, vete tú a saber, ¿eh? Así que ya lo veremos. El directo le queda muy bien, así que ya veremos. Es que no sé, es que va a depender 100% de la puesta en escena y de lo que haga en el escenario. Va a depender totalmente, así que... No sé qué te ha parecido a ti, cuéntame, ¿te ha gustado el dance break? ¿No te ha gustado? ¿Qué te ha parecido la canción? ¿Qué te ha parecido la versión definitiva? Me lo dejas en comentarios, igual que están aquí todo el mundo comentando. Le das al like, te suscribes y le das a la campanita. Y te veo en el próximo vídeo porque nos faltan ya muy poquitas canciones para comentar. Chao.